Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? Creo que todos a través de los distintos medios de comunicación nos hemos enterado y hemos visto todo lo que ha pasado a nuestro alrededor, en nuestro país y en todo el mundo, ¿verdad? Todo esto nació a raíz de un extraño virus que surgió de China en el año 2019, en diciembre, específicamente de la ciudad de Wuhan, donde prácticamente se dio un brote de un virus que extrañamente, bueno, hay muchas teorías de que salió, bueno, de un mercado de animales. No obstante, salió del centro de China, en la ciudad de Wuhan, y prácticamente de ahí se ha ido distribuyendo por todo nuestro planeta, ¿verdad? Esto prácticamente ha creado toda una serie de situaciones que han afectado a muchas organizaciones, han afectado por la vida social de las personas, y obviamente, pues entonces vamos a trabajar aquí el día de hoy una serie de recomendaciones, ¿verdad? Algunas ya son políticas inclusive establecidas por el gobierno a través de las distintas instituciones y comunicados que han ido realizando. ¿Ok? Bueno, primero que todo, entonces, vamos a ver que este COVID-19, ¿verdad? Es un virus conocido como el SARS-CoV-2, ¿verdad? De ahí su sigla COVID-19, ¿verdad? Que, como bien lo mencionaba, se empezó a distribuir a nivel mundial, y esto debido a un brote que surgió de China y se empezó a distribuir debido al alto tránsito de pasajeros o visitantes que estuvieron en China y sucesivamente que se fueron, vamos a ver, compartiendo países o vuelos, ¿verdad? En distintas partes del mundo. Ok, ahora bien, este virus tiene la particularidad que es altamente contagioso, se transmite de una forma muy sencilla, ¿verdad? Y entonces vamos a conocer aquí cuáles son esos mecanismos de transmisión por los cuales el COVID se transmite. Ok, bueno, primero que todo, normalmente cuando tosemos, ya sea por algún tipo de padecimiento, inclusive por alguna alergia, que en algún momento estornudamos, soltamos una serie de gotitas en nuestra saliva que pueden llegar a tener un alcance hasta de 2 metros de distancia, ¿verdad? Inclusive al hablar con una persona que está al frente nuestro, nosotros dispersamos en el aire esas gotitas que pueden llegar hasta inclusive igual a 2 metros con solo hablar, ya sea que cantemos, que gritemos, ¿verdad? Todo este tipo de gotitas son las que salen dispersas de nuestra boca, ¿ok? Igual cuando estornudamos. Otro mecanismo por el cual se transmite es al tener contacto con otra persona, que por ejemplo, si una persona estuviera infestada, si llegamos y la salvamos de mano, si la abrazamos, si le damos un beso, también, ¿verdad? Se da un contagio por tener un contacto muy cercano, ¿verdad? Con una persona que puede estar infestada o contagiada, y de ahí que entonces el virus brinca de un cuerpo a otro. El tercer caso lo podemos ver cuando, por ejemplo, podemos tocar una superficie, ¿verdad? Donde el virus en algún momento dado cayó, ¿verdad? El virus salió disperso y cayó en una superficie, y dependiendo de la naturaleza de la superficie y las temperaturas, ¿verdad? Y la humedad relativa, es la que puede hacer que el virus pueda estar mayor tiempo expuesto para que una persona inclusive lo contagie. Esto obviamente también se hará cuando, por ejemplo, tocamos una superficie, ¿verdad? Y este virus llega a nuestras manos y nos tocamos la cara. De ahí, las grandes sugerencias que han dado las autoridades es no tocarse la cara, ¿verdad? Debido al alto contagio que hace este virus. Ahora bien, si vemos, por ejemplo, el siguiente diagramita, en este diagramita, si lo vemos de izquierda a derecha, vamos a ver el comportamiento, por ejemplo, de estas gotículas, que vamos a llamarlas, cuando una persona estornuda en un cuarto cerrado o donde hay, por ejemplo, un grupo de personas, podemos ver que en cuestión de 20 minutos, dependiendo del flujo del aire, la forma en que está recirculando, inclusive dentro de un lugar cerrado, empieza a dispersarse, ¿verdad? En el resto de la habitación, como podemos ver. Y aquí, inclusive, ya cuando llegamos inclusive a unos 20 minutos, dependiendo de esta circulación, entonces vemos cómo el virus puede así infestar a un montón de personas. Por ejemplo, en Corea, en una iglesia donde había una actividad religiosa, muchas o cientos de personas se contagiaron en todo un piso, debido a que obviamente habían personas infestadas y estaban cantando, y esto hacía que el virus se dispersara. Por ejemplo, en España también se dio mucho brote de este virus, por ejemplo, en
en el transporte público, ¿verdad? Donde va a haber la gente muy aglomerada, ¿verdad? Principalmente en lo que son trenes, ¿verdad? Y en lugares o eventos donde hay aglomeración de personas. ¿Okay? Bueno, continuando, estas gotículas pueden tocar distintas superficies y estar ahí durante varias horas, en algunos casos, y pueden pasar hasta días. Como podemos ver, pueden llegar hasta estar 5 días en el caso del plástico, en el acero inoxidable 3 días, en el cobre 4 horas, en el cartón o papel, ¿verdad? Puede estar hasta 24 horas, en los guantes de látex, que por ejemplo muchas personas utilizan guantes de látex, puede estar ahí el virus por 8 horas. Entonces, inclusive cuando nos pongamos guantes para evitar o tocar el virus, si el virus queda en el guante, ahí inclusive va a estar 8 horas. Entonces, imagínense lo que podría pasar si nos tocamos la cara. ¿Okay? Entonces, como podemos ver y analizar, el virus puede estar disperso en distintas superficies que nosotros podemos tocar en algún momento dado de nuestra vida diaria, en cualquier cosa que toquemos, principalmente inclusive algo mucho como el celular, ¿verdad? Es uno de los artefactos que más utilizamos todo el día. Ahora bien, ¿qué síntomas nos pueden dar este tipo de COVID-19? Bueno, hay 3 principales elementos, o digámoslo así, indicadores, que nos pueden generar una sospecha hacia este virus, que es la fiebre, ¿verdad? Mayor a 37 grados, ¿verdad? Un dolor de garganta y una tos totalmente seca, ¿verdad? Inclusive también cuando tenemos dificultad de respirar, ¿verdad? Entonces ya tenemos 3 indicadores importantes que nos pueden decir, tengo una sospecha de portar el virus, ¿verdad? No obstante, también hay otros síntomas que se pueden ir presentando de una forma escalonada o paulatina, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, perder el gusto, en el caso del olfato, ¿verdad? Tener escalofríos o algún tipo de malestar en general, ¿verdad? No obstante, hay que esperarse a realizarse la prueba para tener un veredicto confiable y fiable de que efectivamente estoy infestado con este COVID-19. ¿Okay? No hay que olvidar que en nuestro medio y en cualquier parte, o sea, todavía están los otros virus de otras circunstancias. Hace 2 semanas, por ejemplo, el ministro de Salud había mencionado que habían en Costa Rica 1.500 casos de personas con dengue, ¿verdad? Y el dengue obviamente tiene algunos síntomas algo similares. ¿Okay? Bueno, continuando, también llegamos al tema de las personas con condiciones de alto riesgo, ¿verdad? Que es muy importante identificarlo en cualquier organización, qué tipo de personas o trabajadores no tienen este tipo de condiciones de riesgo. Llamémoslo en caso de personas mayores de 60 años, personas que viven en lugares de, por ejemplo, de ancianos o en centros de atención, personas con enfermedad pulmonar o crónicas, personas con afecciones cardíacas, algunas personas que estén con tratamientos de cáncer, personas que tengan algún, por ejemplo, que padezcan de diabetes, ¿verdad? O tengan algún tipo de enfermedad hepática, ¿verdad? Que podría generar un alto riesgo. Aquí también, por ejemplo, tenemos el caso de las mujeres embarazadas, las cuales obviamente hay que someterlas a un monitoreo constante, ¿verdad? Y otro tipo de población que obviamente tienen el sistema inmunológico bajo, como es el caso de las personas que están con tratamientos de cáncer, ¿verdad? Trasplante de médula ósea, o inclusive tenemos algunas personas que pueden estar con el VIH o el SIDA en este caso, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, hay una población que es sumamente vulnerable, ¿verdad? Y que es de alto riesgo para la infección de este virus. Y voy a citar, por ejemplo, el caso en Corea. En Corea, por ejemplo, de 111 personas que fallecieron, el 90% eran personas mayores de 60 años, perdón. Y es así como, por ejemplo, vemos como en Italia han fallecido muchas personas porque son prácticamente personas mayores de 60 años. Que obviamente esto también hay que sumar, que es que también va sumado a los tratamientos o padecimientos que puedan estar influenciados. Ahora bien, vamos a entrar en materia y vamos a ver el caso de las medidas preventivas administrativas, ¿verdad? Todo empieza por la prevención. Cuando tenemos que enfrentarnos a algo que no podemos ver, obviamente la mejor forma de combatirlo y prevenirlo es conociendo su origen, su naturaleza y obviamente sus mecanismos de transmisión. Entonces, toda organización, primero que todo, debe prepararse con todas las medidas preventivas que estén a su alcance, considerando recursos
técnicos, tecnológicos, económicos y el recurso humano, todo con el fin de evitar a toda costa la propagación del COVID-19. Ok, para esto, obviamente, ya el país, muchas cámaras, entre esas obviamente CASIA, ¿verdad?, han venido dando información y herramientas para que ustedes en su organización vayan implementando todas las medidas que estén disponibles y a su alcance. Obviamente todo dependerá de la naturaleza de cada organización, porque todas las organizaciones son diferentes, están en un cantón diferente, en condiciones ambientales diferentes, una población diferente, infraestructura diferente y recursos que totalmente son diferentes. Entonces, cada quien debe determinar la forma en que se va a preparar. Algo importante es a partir de este hecho de un plan preventivo en la atención del COVID-19. ¿Ok? Entonces hay que establecer un plan de trabajo y eso es muy importante. La mayoría de las empresas, o prácticamente todas, deben tener un plan de emergencias, pero en este plan de emergencias vamos a hacer una actualización y vamos a agregar todo un apartado relacionado con el COVID-19, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver en el transcurso de toda la presentación. Para esto, entonces, vamos a ver que podemos contar con algunos recursos. Dependiendo de cada organización, como antes lo mencioné, tenemos, por ejemplo, para nuestro plan preventivo, podemos acudir al asesoramiento externo, ¿verdad? Podemos acudir al área de salud ocupacional que tenemos, a nuestra área de recursos humanos, si contamos con brigadas, si con un médico de empresa, algún encargado o equipo de inocuidad, o cualquier grupo voluntario que nos dé un apoyo. Aquí lo importante es ver que esto es un plan que se debe implementar de manera estratégica en la organización, y la idea es que participen la mayor cantidad de actores para que cada uno tenga un rol importante en la prevención y establecimiento de todas estas medidas. Ahora bien, aquí les presento, por ejemplo, un cuadrito a modo de ejemplo, ¿verdad?, donde podemos empezar como a hacer un inventario de los recursos que tenemos. Podemos nombrar un coordinador, una coordinadora, por ejemplo, acudir al encargado de recursos humanos, al de salud ocupacional, a la comisión de salud ocupacional, al médico de empresa si contamos con ello. Muy importante involucrar a personas que están relacionadas con compras, con finanzas, que estén relacionadas con los suministros, porque vamos a necesitar de su ayuda, ¿verdad? Y obviamente, como antes mencioné, al equipo de voluntarios o equipo de nuclear. Lo importante es que todos ellos puedan definir un rol o funciones y responsabilidades que las coloco a mano derecha, que esta tabla es un ejemplo que se puede utilizar, pero no obstante, cada organización debe definir cómo quiere generar su propia estructura de trabajo. Ahora bien, vamos a empezar viendo entonces algunas medidas ya meramente en el campo. Para iniciar, bueno, algo importante es la comunicación, ¿ok? La comunicación es fundamental, como bien lo mencioné, necesitamos conocer todo lo relacionado a este virus. No solamente es estar escuchando las noticias para saber cuántos casos nuevos hay o cómo está la situación con respecto a los casos en los hospitales, sino es empezar a conocer todas las medidas que el gobierno y las instituciones públicas, ¿verdad?, están dando a conocer por los distintos medios y que tenemos que empezarlos a aplicar en nuestra organización, tanto para proveedores, para clientes, visitantes y obviamente para nuestra organización. Algo que es fundamental es empezar a abrir canales de comunicación o mecanismos o medios por los cuales vamos a empezar a establecer todas estas medidas con todas las partes interesadas de nuestra organización. Como bien lo mencionaba, bueno, ¿qué le vamos a decir a los clientes, a nuestras autoridades sanitarias, verdad? Y cómo podemos a lo interno comunicarle a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, bueno, cuáles son los mecanismos o medios de comunicación. Algunas empresas han establecido teléfonos 24/7, otros han establecido algún número de referencia con algún departamento, con algún encargado, en caso de presentarse alguna situación que la vamos a explicar más adelante. Lo importante aquí es abrir cualquier tipo de canal de comunicación, porque lo importante es transmitir todas las políticas y directrices del gobierno hacia la organización, y estas se tienen que implementar acorde a la naturaleza de la actividad. Ok, ahora bien, algo que es importante y fundamental es hablar con nuestros trabajadores. A ellos tenemos que informarles cuáles son las
directrices que va a tomar la organización en este caso y cuál va a ser la modalidad de trabajo con lo que se va a establecer con cada uno de ellos. Generalmente lo que se está buscando es reducir a un 50% la ocupación de la organización, entonces tenemos que buscar distintos mecanismos para ello, ¿verdad? Vuelvo a repetir, todo depende de la naturaleza de cada empresa, ¿ok? Ya sea que le digamos al trabajador que va a tener que seguir viniendo a nuestra organización porque lo necesitamos por su trabajo físico, o en algunos otros casos podemos enviar a nuestras personas a hacer un teletrabajo, o bien de una forma mixta, va a estar unos días en la casa y otros días puede venir, ¿verdad? No obstante, lo más importante que hay que buscar es darle una modalidad que le permita a la organización mantener su continuidad y que el trabajador se sienta pues a gusto con esto. Algo que es muy importante es ver los requisitos legales, técnicos y logísticos para ambas partes, ¿verdad? No podemos a veces asumir que enviar un trabajador a hacer teletrabajo cuando, por ejemplo, vive en una zona donde no tiene internet o no tiene las condiciones para hacer un teletrabajo más eficiente. Ahora bien, de ser así, algo que es muy importante y fundamental para todas las organizaciones es asesorarse legalmente de cuáles son, vamos a ver así, cuáles son las decisiones que debe tomar y asesorarse desde el punto de vista legal sobre las jornadas, los horarios, las restricciones laborales, ¿verdad?, que tienen que establecer con el personal. Ya hemos visto cómo muchas organizaciones se han visto en la necesidad y en la obligación de tener que despedir personas debido a que se les ha visto afectados sus actividades económicas. Ahora bien, algo que hay que tener muy claro y muy necesario es que ante todo hay que hacerle saber al trabajador que la organización va a hacer todo el esfuerzo posible para manejar la situación de una forma responsable y ante todo solo desea su seguridad y su bienestar, ¿ok? Esto es muy importante porque vamos a ver cómo las medidas vienen a afectar al trabajador y a cualquiera de nosotros en muchas cosas de nuestro quehacer diario. Algo importante que hay que hacerle saber al trabajador es que tiene obligaciones con la organización y aquí es muy importante que el trabajador sea consciente que debe informarle al patrón sobre cualquier síntoma o condición de salud, ¿verdad? A veces un trabajador, por el temor de verse afectado en su trabajo, de que lo vayan a despedir, de que lo vayan a suspender o que lo sea señalado, puede tener algún tipo de padecimiento y decide no contarlo a la organización, ¿verdad? La idea es que sean transparentes, informar el estado de algún contacto positivo, ¿verdad? Utilizar elementos de protección personal, participar en las capacitaciones, ¿verdad? Es muy importante que el empleado se involucre en todos los planes de trabajo que la organización en ese momento esté estableciendo. Hay que seguir de una forma responsable todas las medidas que las autoridades del país están estableciéndole a la población fuera de su ámbito de trabajo, ¿verdad? Y hacer algo muy importante, hacer el uso adecuado de los recursos que proporciona la organización. Obviamente, en estos días ha habido una alta demanda de lo que ha sido el alcohol gel, todo lo que es desinfectantes, mascarillas, y todo este tipo de equipos que estamos utilizando para establecer nuestras medidas. Hay que utilizarlas de una forma responsable y de una forma adecuada. Algo también importante es colaborar, ¿verdad?, con la distribución o disseminación de información para reducir rumores, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que hoy en día las redes sociales pues distribuyen mucha información que no toda es creíble, ¿verdad? Hay que ver la fuente de la misma, ¿verdad? Pero la idea es que el trabajador sea consciente que distribuye información que sea de fuente confiable. Ok. Si en este caso debemos enviar a un trabajador a realizar teletrabajo, es muy importante hacerle ver al trabajador que debe seguir las mismas condiciones de seguridad y higiene en su hogar, ¿verdad? Y de mantener un distanciamiento social, ¿verdad? Y una vez que llegue a su casa a realizar teletrabajo, pues que este tema lo debe conversar con la familia, para que la familia pues también le colabore y le dé apoyo al trabajador, en que ahora pues ya no va a estar en la empresa, sino va a estar en su casa y necesita pues en este caso trabajar bajo una modalidad totalmente diferente. Si bien es cierto, en Costa Rica muchas organizaciones ya venían trabajando con teletrabajo, para muchos otros empleados pues es una experiencia nueva y que obviamente pues tienen que empezar a aprender a manejar. Ok.
En el caso de las reuniones de trabajo, ya sean con proveedores, con clientes o reuniones entre los mismos trabajadores, prácticamente la idea es que se prohíban, queden totalmente prohibidas las reuniones, especialmente en lo que son salas cerradas, ¿verdad? Y para evitar cualquier posible contagio. En este caso, obviamente, la idea es acudir a todos los mecanismos o medios digitales, ¿verdad? Y establecer reuniones de una forma virtual, ¿verdad? Esto con el fin de poder seguir trabajando y dándole continuidad a todo lo que son nuestras labores en el quehacer diario. Ok, con respecto a los trabajadores, ¿verdad? Que son claves en nuestra organización, tenemos trabajadores, por ejemplo, que voy a poner el caso de una persona que está encargada de compras, ¿verdad? Que es la que tiene relación con proveedores, que es la persona que tiene la información de dónde puede conseguir mejor los artículos, y se vuelve una persona clave en nuestra organización. Y si esta persona en algún motivo se ve expuesta o infestada y la perdemos, ¿verdad? Por algún tipo de aislamiento que hay que hacerle, entonces obviamente hay que valorar estos puestos claves para tener, como dicen, un plan B, alguien que le pueda cubrir ese puesto. O inclusive veámoslo a nivel de turnos, también esto lo podemos ver a nivel de cuadrillas o equipos en la planta, ¿verdad? Cuando hay empresas que tienen 3 turnos y un turno o un grupo se ve afectado por algún tipo de sospecha, obviamente hay que mandarlos a aislamiento, y entonces uno dirá, bueno, ¿y quién va a cubrir este turno? ¿Qué grupo lo va a hacer? Entonces, ese tipo de análisis y identificación de riesgos tenemos que considerarlos. Con respecto a los empleados que deben salir del país, ¿verdad? Ya sean por asuntos de negocios, es importante considerar ahora que las salidas están prácticamente prohibidas y restringidas, ¿verdad? Esto dependiendo de cada país. Ya desde hace prácticamente más de mes y medio se han prohibido los vuelos y las salidas de personas fuera de Costa Rica. No obstante, tarde o temprano puede que esto vuelva a la normalidad y entonces tenemos que tomar medidas. Por el momento, hoy en día, es mejor tener restringido todo lo que sean salidas de empleados a distintos países. Ahora bien, con respecto a los visitantes, todas las empresas tienen visitantes, ya sean visitas por clientes, visitas de la comunidad, puede ser una visita de una autoridad del gobierno, por ejemplo, puede ser visitas de cualquier índole. Pues la idea es restringir estas visitas en las instalaciones, de manera que lo primero que hay que hacer es salvaguardar en este momento la integridad de las personas que están dentro de la organización, y obviamente ante todo tenemos que prever o prevenir que alguna persona pueda presentar síntomas y que llegue e ingrese a nuestras instalaciones. No obstante, si es del caso que sea estrictamente necesario ingresar, la organización pues debe tomar las medidas necesarias para hacerle algún tipo de evaluación o chequeo previo a su ingreso para prevenir cualquier tipo de contagio. ¿Okay? Ahora bien, si entramos a ver lo que son instalaciones, las medidas preventivas para instalaciones, tenemos que ver aquí muchos elementos. Bueno, primero que todo, hay que ver el tema de las rutas de ingreso al personal, o sea, por dónde a partir de ahora nuestro personal puede ingresar y por dónde va a salir. La idea es buscar una nueva distribución en nuestras instalaciones, de manera que el personal, por un lado, evite aglomerarse en ciertas entradas o puertas de ingreso, por ejemplo, o que el primer turno que está saliendo no se tope con el primer turno que va ingresando, ¿verdad? Entonces, la idea es evitar, ante todo, este tipo de cruces. Algo que también es importante es las estaciones de lavado de manos, ¿verdad? Al ingreso de las instalaciones, obviamente ponemos lavado de manos en lo que son los baños, ¿verdad? Pero aquí vamos a considerar que ahora hay un hábito más regular, ¿verdad? O una frecuencia más acelerada con respecto al tema de lavado de manos. Entonces aquí tenemos que ver y analizar si hacen falta poner más estaciones de lavado de manos, por lo mismo, lo que mencionaba antes, evitar aglomeraciones cuando la gente llega a lavarse las manos, ¿verdad? Y ver qué otros puestos claves podemos poner lavamanos, ¿ok? No hay que olvidar que debe haber lavamanos en los baños, en los servicios de alimentación, en los vestidores o en cualquier otra parte que consideremos que el empleado lo necesita, principalmente en la planta.
Equipos de protección personal es parte de todos los equipamientos que podemos ofrecer a nuestros trabajadores, darle un suministro de guantes, de mascarillas, trajes desechables, todo lo que nosotros consideremos que sea necesario, tener preparado un buen suministro en el tema de botiquines, principalmente tener guantes, mascarillas, ¿verdad? Y tener todo lo que son utensilios o equipos que vayamos a requerir. Algo importante, y antes lo mencionaba, es que ahora las personas se lavan de una forma más frecuentemente las manos y por lo tanto entonces los dispensadores de jabón, de toallas, de alcohol gel, cada vez entonces van a requerir una frecuencia más seguida para asegurarnos de que no se vayan a quedar vacíos, ¿verdad? O que haya un faltante, ¿verdad? Hay que considerar algo muy importante es tener un buen inventario de todos estos productos. Obviamente desde hace más de un mes y medio que ha estado o ha habido una gran demanda de todos estos productos y entonces la idea es ir preparando muy bien las compras. También el tema de la frecuencia de la limpieza y desinfección de las áreas operativas es muy importante que si bien es cierto, para muchas áreas se mantiene una frecuencia de orden, de limpieza, de desinfección, ¿verdad? Veamos un poquito más allá y ahora sí, antes se limpiaba mucho, por ejemplo, de una forma muy frecuente los baños, ¿verdad? O los servicios sanitarios, pero que ahora tenemos que prestar nuestra mayor atención a dónde están las personas, por ejemplo, en sus horas de descanso, ¿verdad? Si tomo, por ejemplo, un área de descanso de los trabajadores donde hay, por ejemplo, una serie de bancas o asientos, ¿verdad? Un espacio donde ellos van a ir a descansar posterior, por ejemplo, después del almuerzo, pues estas áreas entonces ahora deben tener una frecuencia de limpieza y sanitización, obviamente con más frecuencia, ¿verdad? En este caso. Algo importante que tenemos que tomar de vista en las instalaciones, por ejemplo, es el tema de los recipientes, los basureros, los contenedores, ¿verdad? Todo esto, preferiblemente, la idea es utilizar contenedores o basureros, ¿verdad? Preferiblemente que la tapa sea sin contacto, o sea que con un pedalito podamos levantar la tapa para no tener que utilizar las manos y poner la cantidad de recipientes y contenedores acorde a la necesidad. Esto lo digo porque es muy dado, a veces uno se lo ha encontrado, que por ejemplo ponen un contenedor y la gente empieza, o las personas, empiezan a lavarse frecuentemente las manos y empieza a llenarse ese contenedor hasta que ya lo vemos prácticamente colapsado y ya los papeles y las toallas utilizadas están saliendo, ¿verdad? Porque no hay una frecuencia deseable de estar recogiendo este contenedor. Entonces, o ponemos más o aumentamos la frecuencia de recolección. Algo importante que hay que tener y hay que prepararse es que en nuestra instalación hay que buscar un área para definir algún tipo de confinamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, ¿qué pasa si a las 2 de la tarde, por decirles algo, una persona empieza a presentar alta temperatura, lo sacamos de la planta, de nuestro edificio y a dónde lo llevamos? Hay empresas que tienen consultorios médicos y médico de empresa, pero la idea no es llevarlo aquí porque lo que podemos hacer en caso de que esté presente algún síntoma relacionado con COVID-19 es que pueda infestar más bien nuestro consultorio médico. Entonces podemos definir alguna área totalmente diferenciada, ¿verdad? Donde podamos llevar a la persona y que se siente y que espere hasta empezar a tomar todos nuestros protocolos de atención a este posible paciente. Aquí lo importante es definir alguna área donde podamos llevar algún caso sospechoso. Ok. Algo también importante es los ingresos de aire. Normalmente en instalaciones, si son, por ejemplo, oficinas, tenemos aires acondicionados y cuando son áreas de trabajo, si no hay aire acondicionado, probablemente entonces vamos a tener ingresos de aire de la parte externa. Aquí lo importante es asegurarnos de que haya un ingreso de aire, pero también una salida para que el aire esté recirculando. Algunos experimentos que realizaron en Japón demostraron cómo el aire puede llevarse, ¿verdad?, las gotículas o las partículas de la saliva cuando el empleado en algún momento, por ejemplo, está conversando, ¿verdad?, o está diciendo algo en su labor diaria. Entonces, el flujo del aire es muy importante. Y algo que es fundamental y que obviamente también nos tiene que
llamar la atención es el tema del agua potable. Como ustedes saben, Costa Rica pues está teniendo problemas de abastecimiento de agua potable, principalmente en comunidades, y entonces aquí la organización, si tiene un abastecimiento de agua, debe asegurarlo, principalmente para el tema de su parte operativa, de su parte de alimentación y su parte para el lavado de manos. Entonces, el área de mantenimiento pues debe asegurarse que tanques de abastecimiento, cañerías, lo que son tuberías, estén en buenas condiciones para evitar, bueno, por un lado, que el agua no se vaya a contaminar, ¿verdad? Y que haya suficiente agua para el lavado de manos. Muy importante, a los trabajadores hay que hacerles conciencia que el agua hay que cuidarla y hay que utilizarla de una forma responsable, sin el desperdicio de agua. En las áreas de mantenimiento, por ejemplo, es muy dado que, por ejemplo, existan muchas herramientas manuales, también tenemos carritos, tenemos equipos, ¿verdad? Herramientas de mano, y en este caso, por ejemplo, bueno, aquí algo importante es que en el área de mantenimiento, tanto los equipos como las herramientas de mano, pues en la medida de lo posible, si así la organización puede, que le mantenga a cada mecánico sus herramientas, ¿verdad? E instarlo a que las esté limpiando y desinfectando. Y si en caso de que hayan herramientas compartidas, pues entonces que hayan sus procedimientos de uso y desinfección antes de que otro compañero la utilice. Aquí es muy importante que mantenimiento, pues también cuando realiza labores de mantenimiento, haga sus actividades de limpieza y desinfección en las áreas equipos donde realizó el debido mantenimiento. ¿Okay? Ahora bien, la organización, por ejemplo, en muchas empresas, así sean grandes o pequeñas, están tomando muchas medidas relacionadas a crear, por un lado, dispositivos o mecanismos de protección, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de pisos, como podemos ver en la foto izquierda, se marca con cinta para ir creando ese distanciamiento social que estamos promoviendo, ¿verdad? Entre las personas y los trabajadores, para evitar igual el contagio. En algunos supermercados estamos viendo que están poniendo acrílicos, ¿verdad? Y en otro tipo de fábricas, llamémoslo por el estilo, pues ya se ha tomado obviamente la medida de reducir el 50% de la ocupación de los trabajadores, y los que quedan de una forma distante. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay otras industrias que han creado barreras, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, su espacio no les permite generar una separación mayor al 1.8 metros, entonces empiezan a crear algún tipo de barrera o mecanismo que evite el contacto entre un operador y otro. Y si nos fijamos en la foto del lado derecho, vemos, por ejemplo, que hay empresas que han decidido pues, llevar sus medidas bastante extremas, un poquito más, de generar un distanciamiento, y por otro lado, pues poner mascarillas y carátulas, ¿verdad? En este caso, reitero, cada organización pues, debe valorar cuáles son sus necesidades y hasta dónde, a nivel de distribución de planta, puede empezar a realizar modificaciones, ¿verdad? Porque en este caso, lo que tenemos que minimizar es la aglomeración de operarios en una misma área. Ok, cuando entramos ahora a las medidas higiénicas por parte del personal, es muy importante que reforcemos las capacitaciones del personal, ¿verdad? En el tema de lavado de manos. Eso es algo que obviamente viene promoviendo mucho las instituciones públicas, ¿verdad? De lavado de manos, tanto en el área laboral como obviamente cuando estamos en la casa. El utilizar el jabón, ¿verdad? Y el alcohol gel, esto con la idea de sanitizar o desinfectar nuestras manos. Algo que es muy importante es que la organización le haga saber al empleado, al trabajador, que estas directrices no son meramente solo en la empresa, sino que estas deben llevarse también a cabo en su propio hogar, ¿verdad? Ok, y para ello, obviamente, la idea es estar promoviendo y divulgando y comunicando constantemente este hábito de estarse lavando las manos, de no tocarse la cara, de secarse bien las manos, ¿verdad? No solamente lavárselas, sino secárselas bien y colocarse alcohol gel, por ejemplo. Entonces podemos estar colocando rotulitos o mensajes que estén haciendo estos recordatorios. Algo importante es que todos estos afiches hay que estarlos cambiando de una forma frecuente para que el empleado no se aburra, ¿verdad? O ya omita ese rótulo, ya lo vi,
y tiene un mes de estar ahí puesto. Entonces la idea es estarle refrescando con imágenes nuevas, un mismo mensaje, pero la idea es que el trabajador se sienta que se le está recordando constantemente ese hábito de la higiene personal. ¿Ok? Ahora bien, con respecto a los saludos, ¿verdad? Como bien lo mencionaba al principio, es uno de los mecanismos el mecanismo de contacto con otra persona, obviamente facilita la transmisión del virus. Entonces aquí lo mejor es prohibir todo tipo de contacto físico, ¿verdad? Días atrás se hablaba que se tocaran con la punta del pie o con el codo, ¿verdad? Pero lo preferiblemente es mantener la distancia de 1.8, preferiblemente, ¿verdad? Y no abrazar, no saludar de puño, ni de mano, ni de codo, ¿verdad? En este caso es preferible hacer algún saludo con la mano, una sonrisa, un gesto, alguna reverencia, ¿verdad? Y no perder ese buen hábito que tenemos los ticos de saludar siempre, ¿ok? Algo que también es importante es que en muchas organizaciones, posterior a la hora del almuerzo, por ejemplo, o la cena, o en algún turno de alimentación, los trabajadores vayan o se distribuyan en áreas de descanso, donde a veces tienen juegos de mesa, como puede ser un ajedrez, o puede ser un tablero, a veces juegan fútbol, o algún tipo de futbolín. Bueno, todo este tipo de actividades, por el momento, lo mejor es restringirlas o prohibirlas hasta que no se tomen las medidas necesarias, ¿verdad? Y váyase perdiendo cada vez este tema más del virus en nuestro ámbito laboral. ¿Okay? Bueno, ahora entramos al tema del distanciamiento social. Bueno, con respecto al distanciamiento social, los trabajadores, tanto dentro como fuera de la organización, la idea es que mantengan una distancia prudencial. Aquí hay que considerar y tomar en cuenta que el virus, como bien lo dije al inicio, no se puede ver. Puede estar en cualquier superficie, en cualquier parte, y cualquier persona asintomática lo puede portar. Entonces hay que hacer una identificación de estos puestos, como bien lo mencioné, en las áreas de descanso, los puestos de café, por ejemplo, en el área administrativa, hay algunos salones, las áreas de recepción cuando recibimos a alguna persona, áreas de descanso, entretenimiento, cualquier espacio. Algo importante es tener un distanciamiento social si la misma pues requiere ser utilizada, ¿verdad? Obviamente fuera de nuestra organización la idea es mantener ese distanciamiento social, como bien lo hemos visto a veces en algunos noticieros, a veces las personas les cuesta adaptarse a este tipo de mensajes que están poniendo muy claro que el virus no va a contagiarse tan fácilmente si la persona toma sus medidas de distanciamiento, ¿verdad? Como podemos ver en esta fotografía, ¿verdad? Hay lugares donde han demarcado el piso o el suelo, llamémoslo en este caso, pero prácticamente pues nuestra cultura todavía le cuesta un poco más, ¿verdad? Vemos en la calle que a pesar de que se hacen demarcaciones, a las personas les cuesta entender el mensaje de que hay que mantener este distanciamiento. ¿Okay? Entonces es muy importante que tenemos que estar promoviéndolo porque es un cambio cultural y el cambio cultural obviamente pues nos lleva un poco más de tiempo trabajarlo con las personas. Algo fundamental es nuestro estado de salud. ¿Ok? Bueno, en un punto aparte relacionado al virus, todos no estamos exentos a sufrir algún accidente, alguna lesión, algún tipo de enfermedad de alguna otra índole. Veamos en este caso, por ejemplo, que ya están empezando a ingresar las lluvias a Costa Rica, entonces es probablemente que se empiecen a dar picos de una gripe normal, como todos los años, o como cualquier persona nos puede dar, pero aquí lo fundamental es que los trabajadores deben velar por su salud y deben cuidarse mucho porque la idea es evitar tener que ir a un centro hospitalario. En este momento los hospitales están ya con bastante trabajo, por un lado atendiendo el tema del COVID-19 y por otro lado atendiendo lo que son las citas normales de cualquier tipo de enfermedad. Lo que tenemos que hacer es tratar de evitar que un trabajador se nos enferme y que tenga que ir a la clínica o al hospital de emergencia y que más bien se exponga a un área que en este momento pues, puede tener presencia del virus, que a pesar de que las autoridades están tomando sus medidas, la idea es que el trabajador no se vea expuesto. ¿Okay? Entonces aquí muy fundamental decirle al trabajador, cuídese mucho para que no tenga que ir al hospital a ser atendido por cualquier otro padecimiento y se vea expuesto.
Ahora bien, hay artículos personales de los trabajadores, como todos, que utilizamos, nuestro teléfono celular, utilizamos tablets, computadoras, ¿verdad? Escritorios, mesas, sillas, todo este tipo de artículos de oficina, por ejemplo, o que tienen que ver con nuestro trabajo, ¿verdad? Muy importante mantenerlos limpios y desinfectados, ¿verdad? Fuera del ámbito laboral, son artículos personales que están por todo lado, que pasan por todos los ambientes, inclusive otra persona puede tocar nuestro teléfono celular, y entonces hay que andar adelante con respecto al tema de la desinfección. ¿Ok? Por ejemplo, hay empleados que utilizan el vehículo personal, ¿verdad? O el vehículo de la empresa para viajar al trabajo. Entonces, el vehículo, de igual forma, hay que mantener el vehículo limpio y desinfectado, ¿verdad? Porque en él estamos viajando a nuestro trabajo y la idea es mantenerlo limpio. Ok. En algunos puestos de trabajo, por ejemplo, ya sea en la planta o en oficinas, tenemos dispensadores de agua, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante porque los dispensadores de agua es para uso común, en otras palabras, lo utilizan muchas personas, algunos traen sus propios vasos, otros están utilizando los famosos esos conitos de cartón. La idea es entonces estar manteniendo una frecuencia buena con respecto a limpieza y desinfección de este tipo de dispensadores de agua, ¿verdad? Preferiblemente, pues la idea sería que cada persona pues lleve su propio vasito y lo llene, ¿verdad? Y no estar utilizando pues los conitos de agua, ¿verdad? Lo importante es mantener desinfectado este tipo de equipos. Ok, continuando, entonces vamos a ingresar a lo que son los servicios de alimentación. Los servicios de alimentación, hay organizaciones que tienen servicios de alimentación propios y subcontratados. Entonces, cuando son propios, pues esto es más fácil, porque entonces las medidas se deben aplicar de la misma manera. Ok, los servicios de alimentación, pues ya sea un comedor, una soda, ¿verdad? Ya sea que la organización suministre el alimento o el servicio de alimentación sea meramente para que el empleado traiga su propia alimentación, lo importante es que deben mantenerse limpios y desinfectados, principalmente después de cada turno del desayuno, almuerzo, café y cena. Algo que es importante es que en los servicios de alimentación hayan dispensadores de toalla, alcohol gel y obviamente lavado de manos antes de ingresar al servicio de alimentación. Los servicios de alimentación, obviamente, por ejemplo, si son propios o subcontratados, obviamente deben suministrarse. Entonces, obviamente reciben insumos de afuera, llámense frutas, verduras, abarrotes. Entonces, deben establecer un protocolo de cómo van a recibir esto, ¿verdad? Cómo van a decirle al proveedor, bueno, a partir de ahora yo le voy a recibir todos estos insumos para mi servicio de alimentación, siguiendo las estrictas normas de higiene, ¿verdad? Y que una persona reciba todo esto acorde a las necesidades, ya sea estableciendo pues algún tiempo prudencial, un tiempo donde pueda dedicarle lo suficiente para recibir esto y tomar todas las medidas necesarias de higiene, ¿okay? Ya sea que utilice guantes, por ejemplo, ¿verdad? Aquí lo importante es que los productos no vayan a ser transmisores debido al empaque que traen. Ahora bien, los servicios de alimentación, obviamente, no siempre son muy grandes, en las organizaciones en la mayoría pues son pequeños y obviamente hay muchas personas. Aquí hay que tomar medidas muy importantes, principalmente modificar los turnos o las salidas de los trabajadores, porque la idea aquí es ojalá utilizar un 50% de la ocupación del servicio de alimentación y obviamente manteniendo una distancia prudencial de 1.8 metros. Si el servicio de alimentación, por ejemplo, da los utensilios como un tenedor, un cuchillo, ¿verdad? Un vaso, obviamente sirve la alimentación, pues obviamente aquí lo que se espera es que sea el personal el que lo suministre. No, por ejemplo, que vemos en algunos casos donde se pone una tacita donde están todos los cubiertos y pasa una persona y toma un cubierto y pasa otra persona y toma otro cubierto y todos están en contacto con los cubiertos y la idea es aquí que no haya una transmisión de forma cruzada. Algo, por ejemplo, que es importante y necesario, lo que antes les mencionaba, es el distanciamiento que haya entre colaboradores, ¿verdad? Como bien lo mencioné antes, la idea es reducir el 50% de la ocupación de estos servicios de alimentación y haciendo una nueva distribución de los lugares. En algunas organizaciones lo que hacen es que utilizan una cinta roja
y marcan con una X sobre la silla o sobre la mesa para estarle recordando de forma visual al trabajador, mantenga su distancia con respecto a su compañero. ¿Okay? Pues aquí es muy importante mantener siempre el distanciamiento. Ok, cuando llegamos al tema de los vehículos, hay muchas empresas obviamente utilizan vehículos para distribuir su mercadería o sus productos, y en este caso pues obviamente nuestro vehículo es como una oficina o una pequeña bodeguita donde cargamos nuestros productos y por lo tanto pues requiere todas las mismas condiciones de higiene y sanitización. Entonces el lavar el vehículo, desinfectarlo, ¿verdad? Es muy importante que el operador le establezca la frecuencia. Ahora bien, si tenemos trabajadores, como el caso de mensajeros, o tenemos personal de entrega, o tenemos personal, por ejemplo, en el área de ventas, es muy importante que si van a estar por muchos lapsos, o mejor aún, van a estar utilizando el vehículo, que este vehículo pues esté equipado con un kit de uso personal, en otras palabras, que lleve agua, jabón, toalla, alcohol gel, guantes, mascarilla, todo este tipo de kit, ¿verdad?, que le permita al trabajador tener esos mecanismos de seguridad para que pueda estarse protegiendo de cualquier posible contagio de una forma externa. Si, por ejemplo, la empresa ofrece un transporte a sus trabajadores, aquí sí pues hay un tema importante a considerar. Lo que se busca es que el transporte se reduzca igual al 50% de su capacidad y que haya un distanciamiento entre los trabajadores cuando van en el transporte. Obviamente, este tipo de recomendaciones pues, le va a generar tal vez un mayor costo a la organización, puesto que tiene que traer a menos personas en cada viaje, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante que la empresa pues, valore esto con la empresa de transporte que así le brinda el servicio. Aquí lo importante es no aglomerar operarios o trabajadores en un mismo servicio de transporte, llámese un bus, una buseta, ¿verdad? Porque lo que tenemos que prever ante todo es el posible contagio. Recordar que, por ejemplo, en países como España fue donde se dio mucho la contaminación de trabajadores en los transportes públicos y privados. Ahora bien, si tenemos personas que tienen que salir a hacer su ruteo, por ejemplo, debe tomar, como bien lo mencioné antes, todas las medidas de higiene necesarias y en algunos casos, por ejemplo, hay empresas que llevan tres personas en un mismo camión. Hay empresas que han tomado la decisión de ya no poner 3, sino poner solo 2, ¿verdad? Pero esto es algo que debe evaluar cada organización como tal, dependiendo de su actividad. Ahora bien, si los trabajadores que andan haciendo ruteo necesitan pasar a algún lugar a alimentarse, ya sea que pasen a algún lugar a desayunar o a almorzar, es muy importante recomendarles y sugerirles que vayan a lugares que no sean muy aglomerados, en otras palabras, que pueden ir tal vez, un ejemplo, a un restaurante, una sodita, pero que obviamente no haya mucha presencia de personas para que no se vean expuestos a un posible contagio y mantengan siempre el distanciamiento social. Ok, medidas para proveedores. En el caso de los proveedores, por ejemplo, son parte de nuestra organización. Obviamente, al inicio, a todos los proveedores hay que comunicarles cuáles son las medidas que va a tomar la organización con respecto a cómo a partir de ahora vamos a hacer la gestión de las compras, ¿verdad? Cómo van a hacer las entregas, si hay que variar horarios, ¿verdad? O si hay que variar el método de entrega en este caso. Y muy importante, pues, valorar los posibles inventarios. La idea es minimizar la cantidad de viajes de un proveedor a nuestra organización. Por ejemplo, si un proveedor antes venía 3 veces por semana, la idea es reducir ese contacto con el proveedor, decirle, bueno, venga una vez a la semana para minimizar el ingreso a las instalaciones. Si tenemos proveedores, por ejemplo, que son subcontratados y que necesitan estar realizando trabajo dentro de la planta o dentro de la organización, como por ejemplo mantenimiento de aire acondicionado, instalación de equipos, reparación de equipos, calibración de balanzas, por ejemplo, si necesitan realizar algún tipo de medición, muy importante, entonces tomar todas las medidas del caso y de seguridad con respecto a los proveedores. Primero, haciéndoles saber las medidas que la organización ha tomado y que por lo tanto ellos como proveedor deben cumplirlas antes de ingresar. ¿Ok? Continuando, vamos a ver que si entonces tenemos un proveedor que necesita ingresar en nuestras instalaciones, pues entonces
debemos establecerle alguna zona, algún área donde el proveedor, pues, o los proveedores, llamémoslo así, personal subcontratado, pueda lavarse las manos, puedan alimentarse, puedan vestirse. La idea es que la organización tome estas medidas dentro de su organización si requiere ingresar a algún tipo de proveedor. Ahora bien, si hay proveedores que nos ofrecen servicio de transporte, como antes lo mencionaba, es muy importante solicitarle y pedirle que le establezca algún tipo de evidencia que su transporte es lavado y desinfectado, que está tomando todas las medidas necesarias, ¿verdad?, de higiene y sanitización o desinfección de sus mecanismos de transporte, o medios de transporte en este caso. Ok, aquí también muy importante, hay proveedores que nos están suministrando productos de limpieza y desinfección, ¿verdad? Entonces la idea es que estos proveedores nos puedan dar seguridad del producto que nos están vendiendo. Aquí es muy importante que cualquier producto que compremos esté debidamente registrado ante el Ministerio de Salud. Entonces aquí es muy importante pedirle la evidencia del registro o el producto registrado ante el Ministerio de Salud y pedirle obviamente la ficha técnica de este producto, ¿verdad?, para validar que el producto que vamos a utilizar cumple con las regulaciones que así se demanda el organismo nacional. Cuando, por ejemplo, importamos materias primas o materiales de empaque, es muy importante también ver de qué país viene, ¿verdad? Si, por ejemplo, el producto viene de un país que en este momento está con altos índices de contagio, ¿verdad? Entonces hay que extremar las medidas de seguridad con respecto a estas materias primas, ¿verdad? No estoy diciendo con esto que tenemos que subestimar a aquel país que tal vez no lo tenga, pero sí, muy importante, reforzar las medidas con aquellos países que sí lo tienen. Ok, ahora bien, vamos a entrar ya en detalles en el caso de los pacientes positivos o sospechosos. ¿Ok? Bueno, aquí hay algo muy importante. Hay que considerar que el COVID es un tema que está hoy en la noticia a diario, ¿verdad? Es como el pan de cada día que escuchamos en todos los medios y durante todo el tiempo. No obstante, como bien mencionaba antes, no significa que no hayan otras enfermedades que estén en nuestro medio. Por ejemplo, la gripe, el dengue, ¿verdad? Por ejemplo, que haya personas que estén con algún otro tipo de padecimiento, por ejemplo, que hay personas que están, por ejemplo, con el virus de la diarrea. Entonces, en este caso, aquí la idea no es asumir que si estoy estornudando mucho o que si estoy con fiebre, ya tengo que asumir que es que tengo el COVID-19. Obviamente, primero debo someterme a una prueba que pueda validar que efectivamente yo me contagié del virus, pero que efectivamente es el COVID-19. Como bien hemos visto en los mensajes del ministro de Salud, se hacen pruebas y se descartan muchas personas que tienen padecimientos muy similares. ¿Okay? Aquí es muy importante indicarle al personal que nos informe, que nos indique si ha tenido contacto con alguna persona sospechosa de este virus. La idea es tener una comunicación fluida y confiable entre el trabajador y la organización. Hay trabajadores que, como bien lo mencioné al inicio, puede que un temor de que sea discriminado, de que sea despedido o que vaya a perder su trabajo, ¿verdad? No quiera informar a la organización que tiene algo, ¿verdad? Algún tipo de sospecha. Aquí lo importante es hacerle ver al trabajador que este virus atenta contra su vida y lo más importante es hacerle ver la importancia de que lo comunique. ¿Ok? Si se da el caso de algún tipo de sospecha, la organización en este caso procederá a enviarlo a la casa, ¿verdad? Y remitirlo a un centro médico previamente para que sea valorado y que el mismo pueda definir si el síntoma es sospechoso o no. ¿Ok? Ahora bien, lo importante es que el trabajador debe mantener la calma y estar bien informado sobre los posibles síntomas. Aquí la idea es que la empresa utilice todos los recursos disponibles para hacerle una valoración previa. Algunas organizaciones, por ejemplo, han utilizado pues, algún tipo de estos equipos para medir la temperatura, ¿verdad? Pero, no obstante, la idea es remitirlo a un centro médico. ¿Okay? Generalmente el primer indicio es alta temperatura. Ok, es importante que si le tenemos que decir al trabajador que debe retirarse de la organización a un centro médico, automáticamente suministrarle al trabajador algún tipo de hojita con algunas instrucciones básicas. Por ejemplo, vea,
esténos informando de su estado de salud. Si ve que va a estar incomunicado de alguna forma, déjenos alguna persona que nos esté informando sobre usted, ¿verdad? Y en este caso tenemos que suministrarle algún contacto, ya sea el jefe o el área de recursos humanos al encargado de salud ocupacional. ¿Okay? Si la persona en ese momento, por ejemplo, pongo el caso hipotético de una persona que a las 2 de la tarde igual está dando temperatura, fiebre, ¿verdad? Entonces vamos a llevar a esta persona, la vamos a llevar a un área separada, aislada, le vamos a dar una mascarilla y vamos a mantener esa distancia, ¿verdad? Para la organización reportar a las autoridades, ¿verdad? Que hay un posible caso. En este caso hay que mantener al trabajador a esa distancia y coordinar su traslado al centro médico, ya sea que llamemos al 911 o a una de las líneas dadas por el gobierno, en este caso. Más adelante la vamos a ver. Como bien lo mencionaba antes, mantener constante comunicación con el trabajador o algún familiar de referencia. Ahora bien, algo que no se debe perder y es muy importante es la confiabilidad o confidencialidad del caso, ¿verdad? Aquí la idea es no generar un pánico colectivo entre los trabajadores de que escucharon que cierto compañero parece que lo tiene, ¿verdad? La idea no es generar un pánico colectivo, ¿ok? Para esto entonces, vamos a tratar de buscar algún tipo de clasificación del riesgo, ¿verdad? Y es así, por ejemplo, que vamos a ver y evaluar a los trabajadores, ¿verdad? Con un tipo de métrica. El triaje de contacto, por ejemplo, es un método utilizado ampliamente para tamizar o clasificar pacientes según la necesidad de atención. Y para eso podemos utilizar distintas metodologías. Aquí vamos a ver unas dos, ¿ok? Y que se han tropicalizado para el COVID-19. Primero que todo, podemos clasificar a los trabajadores, ¿verdad? O a una persona, como cuando nos clasifican en un centro médico, en categoría rojo, amarillo o verde. Por ejemplo, una persona en rojo puede ser una persona que tuvo un contacto directo, ¿verdad? Estuvo con un paciente que estaba positivo, ¿verdad? Y que tiene una relación cercana. Eso prácticamente me hace colocar a este trabajador o a esta persona en una categoría de color rojo. Por ejemplo, puede ser amarillo si la persona estuvo interactuando con un eventual caso positivo, ¿verdad? Donde estuve compartiendo en alguna área. Por ejemplo, estuve en una zona donde habíamos 10 operarios y a los días uno salió positivo, ¿verdad? No obstante, yo estaba entrando cuando él salió, ¿verdad? O no compartí mucho tiempo con él o no estuve tan cerca. Y tenemos el caso verde, cuando, por ejemplo, no se tuvo ningún contacto positivo. En otras palabras, por ejemplo, que un operador o una persona estuvo en el turno de la mañana y salió positivo y entró el turno de la tarde y obviamente no tuvo ningún contacto con el del primer turno. Entonces, en este caso, tenemos una categoría verde. Ok, aquí en esta filminita, por ejemplo, les pongo algunos puntos que nos pueden orientar, ¿verdad? De cómo poder hacer una categoría en rojo, una categoría en amarillo y una categoría en verde. Algo importante es que esto no es de piedra. O sea, cada organización puede hacer un tipo de clasificación acorde a su dinámica, ¿verdad? O agregando elementos que tal vez en esta filminita, pues, no las contemplamos, ¿verdad? Pero podemos ver ejemplos de... Estoy en categoría rojo porque estuve cerca de un trabajador en la misma mesa, estuvimos en un área cerrada, como por ejemplo a veces en los vestidores de los operarios, cuando sale un turno todos se aglomeran en el vestidor, ¿verdad? Cuando estuvimos en una misma mesa y sentados muy cerca, o estuvimos muy cerca en una banca de descanso, ¿verdad? O por ejemplo que estuve cerca de un familiar infestado, ¿verdad? O en categoría amarillo, ¿verdad? Ahí podemos ver los distintos elementos que nos pueden orientar y definir en qué categoría podemos clasificar a un trabajador. Ahora bien, por ejemplo, y suele suceder también que muchos trabajadores tienen parientes, amigos o vecinos cercanos que trabajan en los centros médicos, trabajan en clínicas, hospitales,
y que obviamente, pues, por ejemplo, también me pueden dar un indicio, ¿verdad?, de que pueden ser de alto riesgo, como el caso, por ejemplo, que yo puedo decir, bueno, es que mi papá es médico y trabaja en el hospital donde hay casos, ¿verdad? O, por ejemplo, yo tengo un hermano o un primo que también trabaja en el hospital donde hay casos. Entonces, aquí en esta tablita, pues, les pongo también una referencia que pueden utilizar para guiarse. No obstante, como les digo, hay varios mecanismos que ustedes pueden utilizar, pero que me ayudan a orientarme, a tener un mejor criterio de cuáles personas pueden estar con un alto índice de riesgo de estar infestadas o no estar infestadas, ¿verdad? Y que me podrían generar un riesgo en mi organización. En esta tablita, por ejemplo, les adjunto, por ejemplo, las fases, las acciones, los recursos y la información disponible, ¿verdad? Igual es un ejemplo que ustedes pueden utilizar, pero que también pueden tropicalizar, ¿verdad? Sobre cómo puedo ir tomando acciones de acuerdo a la fase que yo me voy encontrando, ¿verdad? Si es un caso sospechoso, lo remito a un aislamiento social, ¿verdad? Lo remito a un centro médico, decido realizar desinfección en sus áreas de trabajo. Esas las vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? No obstante, aquí les dejo este cuadro para seguir avanzando. Ahora bien, se identifica un caso positivo en la organización. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando ya ahora sí tenemos una confirmación de que un empleado salió positivo y estuvo en un determinado turno en nuestra organización, estuvo compartiendo con otros compañeros? Entonces aquí es cuando entonces tenemos que entrar a realizar la investigación. Bueno, aquí las organizaciones podrán tomar sus propias medidas acorde a su naturaleza y actividad. Como bien lo mencioné al principio, primero la confidencialidad y prevenir ante todo el pánico colectivo de los trabajadores. Por ejemplo, vi casos de organizaciones donde en la planta un operador se desmayó y todo el mundo entró en pánico creyendo que tenía el virus, y entonces hizo toda una manifestación interna de operadores, ¿verdad? Entonces, en este caso aquí la idea es mantener la calma con la gente. Ok, bueno, primero que todo, si tenemos un caso positivo, lo primero que hay que hacer es tratar de recopilar toda la información que se pueda. Es como cuando sucede un accidente laboral, empezar a hacer una trazabilidad de en qué áreas estuvo, con qué personas compartió, en qué turno laboró, a qué horas ingresó, a qué horas salió, y hay que obviamente ver ese historial 14 días hacia atrás. ¿Ok? Principalmente para empezar a hacer una valoración del riesgo que antes les mencioné en la clasificación de colores. Por ejemplo, si vemos aquí, veamos, por ejemplo, el gráfico del lado izquierdo, ¿verdad? Vamos a ver que esta persona está infestada, ¿verdad? Y compartió en un área de trabajo. Entonces, obviamente, ya tenemos aquí el caso confirmado, el caso positivo, y obviamente entonces tenemos que empezar a demarcar o delinear cuál es el área que vamos a realizar algunas labores de desinfección, ¿verdad? Y empezar a contactar a todos estos trabajadores que estuvieron en la misma área para empezar a realizar un monitoreo y valorar el comportamiento de un posible contagio. ¿Ok? Hay que ver que, por ejemplo, hay operadores que estuvieron más cerca de él que otros, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es valorar, obviamente, de una forma prioritaria a los que estuvieron más cerca, para inclusive comunicarles que un compañero estuvo infestado y que por lo tanto ellos pues deben someterse a algún tipo de protocolo de aislamiento y valoración a ver si pueden presentar en los próximos días algún síntoma. ¿Okay? Es muy importante que se realice la investigación, ¿verdad?, de todos los trabajadores que estuvieron en contacto con este último, ¿verdad? Y después la organización debe estar al tanto del avance del trabajador afectado. Si el trabajador, por ejemplo, es positivo y el centro médico lo remitió a su hogar, entonces la idea es mantener una constante comunicación con el trabajador, principalmente para ir valorando su estado de salud, ¿verdad? La idea aquí es que el trabajador no se sienta abandonado por la organización y la organización más bien se esté enterando del comportamiento o el avance del trabajador para ver en qué momento pues deciden ya reincorporarlo. Obviamente previo
han visto bueno las autoridades que también van a estar realizando su papel de monitoreo. Ok, algo importante y que no debemos perder es que los trabajadores, una vez que a algún trabajador se le puede dar de alta, ¿verdad? Y hay que dar un tiempo prudencial de acuerdo al comunicado médico, ¿verdad? Se reincorpore a la zona de trabajo o vuelva a la organización, ¿verdad? En este caso, pues, obviamente, la idea es que siga manteniendo las mismas medidas, pero ante todo hay que prevenir, ¿verdad?, los comentarios negativos, las actitudes xenofóbicas o discriminatorias, burlas o bromas entre compañeros, ¿verdad? Aquí la idea, y algo muy primordial, es que el trabajador se sienta apoyado, ¿verdad? Y que sienta que no lo van a discriminar o lo van a poner a hacer alguna actividad solo porque presenta un caso positivo, ¿verdad? La idea es que él se vuelva a incorporar de una forma muy amable, muy amigable en este caso. Ahora bien, como bien hemos venido mencionando todas estas series de medidas, o toda esta serie de medidas, lo importante es empezar a actualizar nuestro plan de emergencia, ¿verdad? Y como todo plan de emergencia, es efectivo en la medida que realicemos simulacros, ¿verdad? Algo primordial es que todas estas medidas y todos estos protocolos que cada organización va a ir implementando, hay que validarlas en la práctica. Entonces, la idea es, al menos cuando sea posible, factible, ¿verdad?, en la medida de lo que cada organización pueda, pues puede entonces realizar algún simulacro de un caso positivo, esto con el fin de poder entonces validar todos los recursos disponibles, la capacitación del personal y el proceder del personal, ¿verdad? Ante todo, como bien lo mencionaba, es evitar el pánico colectivo, ¿verdad? Siempre recalcándole las noticias positivas y preventivas a la organización. Como podemos ver en los noticieros, en las redes sociales, por ejemplo, en conversaciones inclusive entre trabajadores y empleados, vemos como, por ejemplo, siempre pesa mucho el tema de las noticias negativas, ¿verdad? De que cuántas personas murieron, que las personas están cayendo en la calle, ¿verdad? O que tal país tiene miles de casos, que vemos, por ejemplo, muchas imágenes de los entierros de estas personas. La idea no es permitir que en la organización se haga todo un ambiente negativo, ¿verdad?, con respecto a este virus. Más bien aquí la idea es que la organización, y aquí es muy importante, contemple en su clima laboral, ¿verdad?, la necesidad de estar colocando información constante sobre las medidas preventivas, las noticias positivas, y en este caso, inclusive, como bien lo mencionaba al principio, que el trabajador entienda y comprenda que la organización lo que está haciendo es para salvaguardar su vida y proteger su bienestar dentro de la organización, ¿ok? Porque este virus no es que va a atacar al alimento. Ya sabemos que no es, el virus no viene a afectar la inocuidad del producto, más si en este caso, obviamente, es afectar la vida del trabajador, ¿ok? Tanto el gobierno como las instituciones públicas han establecido protocolos de emergencia y atención de posibles sospechas, y para eso habilitó esta línea, la 1322. Sí, muy importante, pues también tener otras líneas, otros mecanismos, también está el 911, ¿verdad? Pero aquí muy importante es que el trabajador tenga claro a quién puede llamar, tanto a interno como externamente. Ahora bien, nunca olvidar algo. Hay que documentar todo lo que se haga, ¿verdad? Tanto el plan de preventivo que les mencioné al principio, la idea es que hagan un plan de trabajo con cronogramas, con responsables, que empiecen a generar actividades y sobre todo bien documentado, porque esto no solamente va a servir para este caso, sino más adelante para otros posibles brotes que podrían surgir, aún no sabemos. Hay que recordar que este no es ni el primero ni el último, pero es uno de los que más nos han afectado, ¿ok? Y entonces aquí, muy importante tomar esas medidas y previsiones. Para ir finalizando, en esta lámina les voy a dejar una serie de links, ¿verdad?, que pueden ustedes accesar, ya que para el día de hoy les he hecho una presentación de toda una serie de medidas, pero no son todas y no son las únicas.
hay más medidas que se pueden tomar. En estos links que les estoy dejando, que prácticamente son de nuestras propias instituciones, durante estos días atrás han estado colocando documentos o guías muy explicativas de qué hacer. Han dejado, por ejemplo, algunos métodos, han dejado algunas ideas e inclusive hasta formularios que podemos tropicalizar en nuestra organización para alimentar y crear nuestro plan de emergencias, ¿verdad?, ante el COVID-19, y que prácticamente reforzar. ¿Y por qué digo reforzar? Como ustedes escucharon, ayer ya el gobierno empezó a dar algunos vistos buenos para que muchas actividades vuelvan a la normalidad. Vamos a ver, cuando esta pandemia empezó a crecer, ¿verdad?, el gobierno tomó la política de crear el confinamiento en los hogares, en otras palabras, a establecer una cuarentena, ¿verdad?, y empezar a establecer medidas para tener a la población en casa, ¿verdad?, y todavía se mantiene. No obstante que en la medida en que vaya habiendo ciertas actividades, las personas van a empezar a asistir a estas actividades. Igual nosotros como trabajadores probablemente vamos a asistir a alguna actividad. Por ejemplo, si antes solo iba al supermercado, pero ahora voy a ir, por ejemplo, a una tienda de ropa, o voy a ir a comprar un artículo, un electrodoméstico, ya entonces me empecé a ver más expuesto a otro tipo de ambientes, y por lo tanto entonces, mientras exista un caso en Costa Rica, el riesgo del contagio existe. Entonces, aquí es muy importante que todas las organizaciones no caigan en una zona de confort, que no se atengan que la curva está descendiendo, porque, repito, mientras exista un caso, las medidas se tienen que ir implementando, se tienen que robustecer, en este caso, porque nuestros empleados van a empezar a ir a unas actividades que en este mes y medio hacia atrás no estaban yendo. ¿Okay? Entonces, muy importante reforzar estas medidas, y no bajar la guardia. ¿Okay? Y con esto, pues entonces estoy finalizando mi aporte y mi participación, ¿verdad? Entonces, aquí haremos un pequeño espacio si necesitan entonces realizar lo que se llaman consultas o preguntas. ¿Okay? Muchas gracias, don Daniel, por todas sus recomendaciones y su charla de esta mañana. Tenemos varias preguntas. Voy con la primera. ¿Cómo se extienden las medidas para casos de influenza de temporada y para casos de enteritis? Lo pregunto porque muchas empresas desestiman las afecciones y obligan a los colaboradores a ejecutar sus labores sin protección. Ok, bueno, vamos a ver. Hay que recordar que estas medidas se vienen implementando. Vamos a ver, si bien es cierto que tenemos en las organizaciones medidas preventivas, y con este virus tiene una particularidad, ¿verdad? Con este virus estamos empezando a aprender mucho de él. Como bien lo mencioné al principio, el virus no es tan altamente letal. No significa que si a una persona le toca el virus lo va a matar, ¿verdad? Hay que ver que solo un 2% de la población es la que está muriendo, del 2 a 3%, ¿verdad? Pero aquí ninguna organización puede prácticamente bajar la guardia. Más bien al contrario, cada día debe reforzar más estas medidas, y eso es un cambio cultural. ¿Ok? Como cualquier protocolo de emergencia, no solo cualquier protocolo de emergencia, cuando establecemos políticas, establecemos medidas de protección para los trabajadores, obviamente todo esto conlleva un cambio cultural. El trabajador, por ejemplo, entre más equipo de protección se le da, más incómodo se siente para laborar. Entonces, obviamente, la organización también empieza a decir, bueno, pero es que todas estas medidas me van a ir afectando y me van a ir reduciendo tal vez mi nivel de productividad porque no puedo tenerlos a todos, o tengo que invertir más recursos en medidas preventivas, o por ejemplo, es que como solo tengo el 50% de la ocupación, no estoy sacando los pedidos a tiempo. ¿Ok? Es cierto, hay momentos estacionarios en el año, pero bien lo ha establecido el ministro de Salud, ¿verdad? Estamos aprendiendo de este virus, no podemos bajar la guardia, ¿verdad? Y la organización, pues, como muchas otras, obviamente tiene que adaptarse a un nuevo cambio, a un nuevo modo de trabajar, ¿ok? Tenemos que seguir respetando las políticas de gobierno y en este caso
no asumir que porque un pico de una determinada enfermedad o padecimiento o virus empieza a bajar, podemos bajar la guardia, porque entonces más bien, repito, basta que tener un caso sospechoso en una organización para generar un problema colectivo. Y la idea no es tener nada, ¿ok? Porque puede salir más caro atender la enfermedad que la prevención. Perfecto. Vamos a una segunda pregunta. Dado que los protocolos para combatir el COVID-19 son relativamente nuevos, ¿cómo se valida la eficacia de todo el plan preventivo? ¿Ya existen laboratorios que tengan planes de muestreo para personas y o superficies? La FSSC 22000, la SQF o la BRC ya contienen un apartado para este criterio. Ok, vamos a ver. Curiosamente, hay que ver que estos modelos son sistemas de gestión para la inocuidad de los alimentos. Ok, la FSC, BRC, ¿verdad? Entonces son esquemas para asegurar la inocuidad de los alimentos. Lo que estamos atendiendo con el COVID-19 es un virus que ataca a las personas, no ataca al alimento. Ok, entonces, obviamente, sí hay una participación activa del sistema de gestión de inocuidad que nos viene a asegurar las condiciones de inocuidad para el proceso y para asegurar la inocuidad del producto. Pero vamos a ver aquí, si estamos hablando de trabajadores, donde yo tengo que reforzar las medidas de higiene, sanitización, monitoreo y muestreo, es donde el trabajador esté. Por ejemplo, me preocupa más monitorear el área de descanso del trabajador donde está con otros trabajadores que no directamente en la línea de producción, ¿verdad? No porque la estoy subestimando, sino que obviamente en su área de descanso está teniendo contacto con otros trabajadores donde posiblemente uno de ellos porta el virus, ¿ok? Ahora, si este grupo se contagia, obviamente van a llevar el virus al proceso y obviamente pues entonces ya me empieza a crear a mí obviamente más esfuerzos para empezar a detectar dónde dejó el virus, ¿ok? En la guía que les voy a mostrar, vamos a ver, ¿la logran ver? ¿Me escuchas, Laura? ¿Voy? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Estamos viendo una mina que dice gracias por la atención. Ok, la guía para la prevención y mitigación y continuidad del negocio, ¿la pueden ver? No. Tendría que cerrar el PowerPoint, Daniel. Ok, vamos a cerrarlo aquí para... Ahora sí, compartir de nuevo. Ok, ahora sí, aquí. ¿La pueden ver? Listo, ahí está. Ok, en esta guía, por ejemplo, acaba de salir, ya la podrán encontrar en la página del Ministerio de Salud, ¿verdad? Si no, con mucho gusto aquí se las podemos compartir. En esta guía, que fue elaborada por un equipo multidisciplinario de varias instituciones, van a encontrar todas las recomendaciones y todas las instrucciones necesarias, ¿verdad?, para realizar este monitoreo. Inclusive aquí viene una tabla, vamos a ver si la encuentro, ¿verdad? El documento es bastante extenso. Aquí está, ¿ven? Ejemplo de la rutina de limpieza sugerida, ¿verdad? Entonces aquí viene, por ejemplo, cada cuántas veces se deben de limpiar y sanitizar todo este tipo de elementos. Ahora bien, sí es importante algo. Cuando utilizamos productos de limpieza y desinfección, estos obviamente deben estar registrados por el Ministerio de Salud, tener la ficha técnica y deben estar validados, ¿verdad? Para obviamente poder tener una eficacia en las superficies de contacto, ¿ok? Algo muy importante, hay que prevenir algo, y es el uso excesivo de los químicos, de los sanitizantes o de los desinfectantes. ¿Por qué? Porque por a veces puede haber fobia por algunos operadores o algunas personas y empiezan a incrementar el uso de desinfectante por todo lado. Veamos el caso, por ejemplo, de
Y hay algunos lugares donde han puesto estos túneles con desinfectante para las personas. Estos túneles fueron creados para otras condiciones, donde usted se tiene que poner un traje, una máscara, unos lentes, para sanitizarse y ingresar a una área que posiblemente puede estar infestada, ¿verdad? Eso fue utilizado en China, por ejemplo, en los hospitales, pero no para desinfectar a un operario, que lo que va a hacer más bien es generarle alergias, ¿verdad? Y más bien hasta casi que intoxicarlo por el uso excesivo. Volviendo a la pregunta original, aquí lo que sí es importante es ver que estos esquemas están relacionados más a un tema de inocuidad, y este COVID-19 está más relacionado a un tema de salubridad humana. Entonces, las medidas que tengamos que tomar es con las personas, y por lo tanto las condiciones no necesariamente van a ser las mismas. ¿Ok? Así que pasamos a la que sigue. Creo que hay varias. Así, muchas. Don Daniel, si nos comparte esta guía, estaremos encantados de enviársela a todos los participantes junto con el PDF de la presentación. Tenemos otra pregunta. La toma de temperatura no ha demostrado ser eficaz para minimizar el ingreso de personas positivas COVID-19. Si se tienen los estudios, ¿se puede prescindir de esto? No, vamos a ver. Obviamente, como bien lo mencioné al principio, hay 3 síntomas, que es la tos, la temperatura y obviamente pérdida de aire, ¿verdad? O sea, empezamos a sentir que estamos perdiendo el aire. Sí, la toma de temperatura prácticamente, bueno, vamos a ver, hay organizaciones que lo establecieron en su ingreso, entonces esto hace que inclusive las personas tarden mucho en ingresar a la empresa. Imagínense poner a una persona en la entrada y llegan, por decirte algo, 300 operarios, entran a las 7 de la mañana y le tengo que tomar la temperatura a los 300, voy a durar mucho tiempo, ¿verdad? Obviamente estas medidas, claro que vienen a afectar de alguna manera el índice de productividad de la empresa, le afecta los horarios, le afecta su dinámica activa, ¿verdad? No obstante, si bien es cierto, no es efectivo, pero es un buen indicador que a mi criterio es bueno mantenerlo, ¿ok? Ahora bien, estamos hablando que esta medida es porque estamos pensando en el COVID-19, ¿verdad? Pero no puedo olvidar que hay otros virus que están en nuestro medio, ¿verdad? Hay que recordar algo. Ante todo, hay que mantenerse firme que yo tengo que tomar todas las medidas para que el operador no ingrese a mis instalaciones con un padecimiento, ¿ok? Entiendo la preocupación de más de una persona. Podríamos quitar ya el medir temperaturas porque es que mucho tiempo no es tan efectivo. Bueno, si no le es muy efectivo, pues tendrá que establecer algún tipo de mecanismo que le pueda sustituir esto, pero creo que el medir la temperatura es de los más rápidos en el sentido de tener que ponerse a utilizar otro mecanismo, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que empezaron a realizar preguntas al ingreso, pero el realizar preguntas no es muy recomendable porque un trabajador puede sentirse con algunos síntomas y constante de no perder su día laboral, lo niega. Entonces, lo que más les recomiendo es que esta guía que le voy a pasar la lean con mucho detalle, porque sí es necesario mantener los requisitos o los mecanismos preventivos antes de. Entiendo que esta pregunta pues, puede tener un trasfondo de preocupación de que todas estas medidas que se están tomando obviamente nos hacen bajar el rendimiento o la efectividad como organización, ¿verdad? Pero son necesarias mientras el virus esté presente en Costa Rica. Excelente. La prevención siempre nos va a evitar algunos riesgos, ¿verdad? Otra pregunta, ¿lo que se hace es una sanitización o una desinfección? ¿Cuál es la diferencia? Ok, vamos a ver. La desinfección prácticamente lo que estamos utilizando, bueno, primero que todo hay que recordar algo. No sé si estamos hablando de superficies en este caso, pero por ejemplo, las organizaciones, la idea es que realicen desinfección. Utilizamos desinfección porque al fin y al cabo estamos usando un desinfectante, ¿verdad? Que lo que hace es eliminar todo tipo de patógenos de las superficies, ¿ok?
En este caso, prácticamente, como yo se lo voy a especificar, regálame un segundito, porque sí tiende a confundirse el término de sanitización, ¿verdad? Y desinfección, ¿verdad? Y desinfectar es prácticamente utilizar un agente químico de limpieza que lo que va a hacer es eliminar virus y bacterias, ¿verdad? De una determinada superficie, ¿verdad? En muchas palabras. Y sanitizar, ¿verdad? Prácticamente es otro mecanismo, otro método, ¿verdad? Con el cual, por ejemplo, lo que hacemos es validarlo a través de pruebas. ¿Sí? Excelente. Si hay un caso positivo en una empresa de alimentos, ¿es posible que el Ministerio de Salud ordene cerrarla y poner toda la empresa en cuarentena? Ok, vean que hasta el momento las guías o lo que han subido, vamos a ver, de la documentación que el Ministerio de Salud ha estado publicando en su página, no necesariamente ha indicado o ha establecido que va a cerrar locales, ¿verdad? Yo sé que eso es un temor que se está dando. Porque, primero que todo, lo que se está tratando es de manejar caso por caso, ¿ok? Que una organización saliera con un funcionario positivo, obviamente el Ministerio de Salud va a establecer comunicación con la organización para empezar a dar trazabilidad de este operador, ¿verdad? Aquí es muy importante algo, la organización es la que tiene que ir adelante del Ministerio de Salud y tener toda la información a mano de quién fue el operario, dónde estuvo, con quiénes estuvo y cuáles fueron los posibles casos, ¿verdad? Que pueden estar sospechosos. Para generar una orden sanitaria tendría que darse prácticamente pues una contaminación masiva, ¿verdad? Por ejemplo, tomemos un caso diferente. ¿Qué pasa si en una organización yo tengo 200 empleados y en el servicio de alimentación un alimento estaba contaminado y contaminé a 90 personas, ¿verdad? Pero con el alimento. Obviamente el Ministerio de Salud va a venir y me va a decir, bueno, es que usted contaminó a 90 de sus operarios porque usted dio un alimento contaminado en su servicio de alimentación. Obviamente, probablemente le puedo hacer una orden sanitaria si usted no toma las medidas del caso. Pero en el caso de esto no. Hay que recordar que tanto las instituciones públicas como las organizaciones, todos estamos aprendiendo de este virus, ¿verdad? Que, como bien repito, es nuevo y tenemos que ir aprendiendo cada vez más de él. Hace un mes atrás no sabíamos lo que sabemos hoy. Hace un mes atrás no teníamos los mecanismos o la información que tenemos hoy. Entonces, obviamente, hay que ir informándonos. Como bien lo dije al inicio, la mejor forma de combatir algo que no sabemos es conocer todo lo que se pueda sobre él. Y aquí es muy importante conocer las medidas. Por eso, el Ministerio de Salud, que ha estado publicando o subiendo guías, instructivos, políticas, directrices de gobierno, es un mandato, es una obligación que toda la organización descargue esa información, la lea y la comprenda, ¿verdad? Porque el Ministerio de Salud no la está subiendo por subirlo, la está subiendo porque necesita que todo el mundo esté enterado de las medidas que deben tomar para no tener que llegar a un cierre de la organización. ¿Okay? Ok, en continuación a la pregunta, también nos dicen, si un colaborador resulta positivo y trabaja en uno de los primeros pasos de procesamiento de un alimento, ¿se debe detener la línea para desinfectar o se debe detener también las líneas posteriores para poder hacer un recommissioning de todas las líneas asociadas? Aquí hay que ver algo, dos cosas muy importantes. Esta guía establece por aquí, en una parte, vamos a ver, establece que el área donde yo, por ejemplo, encontré un operador positivo, ok, sí, está bien, saco al operador que me dio positivo, desalojo la zona, la desinfecto, está hablando inclusive de dejarla ahí 8 horas, como decir, en un tipo de cuarentena de 8 horas, ¿verdad? Dejar despejada la línea. Tengo que entrar a realizar una investigación con las personas que estuvieron cerca de esa línea y con el operador. Y vamos a ver, si el operador estuvo manipulando producto en la línea, un ejemplo, que va pasando la línea y el operador utilizó sus manos para estar agarrando producto, ¿verdad? Y el operador me salió positivo, hay que ver lo que mencionaba al inicio.
El virus puede estar en una superficie de plástico por hasta 5 días. Entonces, si el operador toma un producto con las manos y estaba positivo, y ese producto pasó de mano en mano a otros operarios, yo tengo que hacer toda esa trazabilidad. Primero, para saber quiénes o cuántas personas tuvieron contacto con ese producto. ¿Ok? Partiendo que el virus pueda estar en la superficie del producto que sea un plástico. ¿Ok? Tengo que sacar a los operarios y empezar a hacer todo el estudio con ellos. Desinfectar la zona. Y en el caso del producto, el producto tengo que mantenerlo en una cuarentena para validar si hay presencia o no de ese virus ahí, ¿verdad? En la superficie del material de empaque. Estoy partiendo de un escenario hipotético, ¿verdad? Porque hay líneas automáticas donde el operador no tiene contacto con el producto, ¿verdad? Pero que sea así, de tener todas las líneas posteriores, obviamente lo que yo necesitaría saber es qué tocó el operador que pudo continuar más adelante en la línea, para darle una trazabilidad. Muy bien. Otra pregunta nos hacen. Habla de la lista de productos aprobados por EPA. ¿Hay algo equivalente de productos que se consiguen en Costa Rica? Ok, reitero y lo digo. Utilicen productos y desinfectantes que estén aprobados por el Ministerio de Salud. O sea, que tengan su bioregistro. Si ya sea que lo consigan con un proveedor de venta masiva o sea en comercios, en locales comerciales. Un ejemplo, un supermercado. Hoy compro un producto, un Lysol, por ejemplo. Ok, este tiene que tener su número de registro ante el Ministerio de Salud. Ok, aquí hay que tener cuidado con algo. En el año 2009, cuando se dio, por ejemplo, la epidemia del H1N1, empezó a haber en la calle, y me refiero en la calle en el medio, mucha venta de desinfectantes clandestinos. O sea, mucha gente se aprovechó para crear desinfectantes caseros en sus casas, por ejemplo, en garajes, en bodegas, hacían desinfectante y se iban a venderlo. Como había escasez en Costa Rica, la gente compraba todo este tipo de productos. ¿Ok? Entonces, la lista que les puse son los de la oficial de la EPA, pero estos son los que obviamente son los que la EPA ha evaluado en Estados Unidos. No obstante, hay que recordar que aquí, igual el Ministerio de Salud, tiene ya su registro de productos y la idea es utilizar esos y únicamente exclusivo de esos. Aquí sí les reitero, podemos ir a almacenes, no voy a decir nombres, simplemente almacenes, donde a veces vamos y queremos comprar desinfectantes en galones, o queremos comprar alcohol gel en galones, o comprar jabón en galones, pero sí que todos estén registrados, porque curiosamente, en el medio empezamos a ver un montón de marcas que nunca habíamos visto. De la noche a la mañana empezaron a aparecer marcas y con etiquetas que están muy bien hechas, pero no somos tan quisquillosos en revisar el registro sanitario de ese producto. ¿Okay? Entonces aquí es mejor extremar medidas en cuanto a nivel de registros. ¿Okay? Ok. ¿Qué estrategia nos recomendaría implementar para fomentar que los colaboradores pierdan el miedo a reportar síntomas? Ok, vean, vamos a ver, porque curiosamente en esta guía que ahora va a ir conjunto con la presentación, hay un apartado, ¿verdad?, que estableció el gobierno desde el punto de vista psicológico, ¿verdad?, de que obviamente el tema de este virus está generando, está generando algunas consecuencias o elementos en la organización. Por ejemplo, el trabajador llega con el temor de no saber si lo van a despedir o va a perder su trabajo porque la empresa está perdiendo ventas, por ejemplo. Entonces, hay un temor ahí de cómo está el estatus de la organización. Hay un temor de ser contagiado porque obviamente la empresa está tomando o no está tomando medidas. Ok. Aquí es muy importante hacer algunas estrategias buscando el área de salud ocupacional y el área de recursos humanos. Trabajar y fomentar el ambiente laboral o el clima organizacional es algo que no se debe dejar de lado, sino más bien es tomar fuerza para empezar a utilizar algunas estrategias
¿verdad? Porque sí está generando preocupación en los trabajadores. Hay trabajadores, por ejemplo, que no están acostumbrados a teletrabajo, entonces se estresan en la casa, ¿verdad? De estar confinados, porque en el trabajo interactúan con otros compañeros, por ejemplo. Hay trabajadores, por ejemplo, que se estresan por el hecho de que más bien tienen mucha recarga laboral. Hay empresas que más bien con esta situación se han visto beneficiadas por ventas o el incremento en sus ventas y demandas. Hay trabajadores que están saliendo más bien muy tarde de noche, ¿verdad? Y se sienten hasta agotados. Obviamente dependerá la dinámica y la naturaleza de cada empresa, pero sí es muy importante que la empresa establezca medidas preventivas de negocio, o sea, la continuidad de negocio como tal, o sea, asegurar el suministro, asegurarme las ventas, asegurarme los clientes, ¿verdad? Luego ver el estatus legal de los trabajadores, ¿verdad? Porque hay empresas que en este momento han despedido personas, han reducido su jornada laboral y obviamente esto genera mayor preocupación e incertidumbre del trabajador, ¿verdad? Yo sé que para la empresa es un poco complicado porque el tema del COVID-19 vino a generar mucha incertidumbre. O sea, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué política va a tomar mañana el país. Entonces, hay que ir con paciencia y empezar a trabajar en otros elementos, ¿verdad? Donde el trabajador, ante todo, como lo dije al inicio, el trabajador tiene que sentir que la empresa se está preocupando, no solo por vender, sino que se está preocupando por su salud, por su seguridad, ¿verdad? Y ante todo, que se va a ser responsable de las cosas que tengan que venir y que se tengan que manejar acorde a lo que se está presentando en nuestro medio o a las políticas que el gobierno esté dando. Obviamente, este tema del virus en Costa Rica y como en otros países nos agarró, tal vez no de sorpresa, pero no estábamos a nivel de organizaciones con la información suficiente para preparar algo y de cómo atender estas cosas, ¿ok? Entonces sí, recomiendo mucho que para mejorar las estrategias empiecen a buscar otros tipos de capacitaciones, por ejemplo, o información relacionada a cómo ir creando un ambiente laboral un poquito más seguro, más amigable, ¿verdad? Más positivo. Y esto es muy importante. No dejar que las noticias negativas se distribuyan tanto en la organización, ¿verdad? Sino más bien motivar al empleado que si está en su casa, pues realice algún tipo de hobby, de algún tipo de, por ejemplo, de ejercicios, que coma más sano, que se cuide, que cuide a su familia, ¿verdad? Todo este tipo de información y de elementos de la organización puede empezar a divulgarlo para ir creándole un ambiente más positivo al trabajador. ¿Recomiendan ustedes el uso de túneles de desinfección de vestimenta al ingreso a las instalaciones de la empresa? ¿Conoce casos de industrias que hayan implementado exitosamente esta medida de prevención? Ok, vean, específicamente hace semana y media, en Telenoticias trajeron a un experto que explicaba este tema de los túneles. Vamos a ver, los túneles fueron empezados a utilizarse en China. En algún momento, hace un momento lo mencioné, los túneles fueron creados en China, específicamente en hospitales, por ejemplo, donde un enfermero se ponía su traje, sus guantes, su máscara, ¿verdad? Y pasaba por el túnel. El desinfectante lo que hacía era desinfectar el traje como tal, para ingresar, no solamente con un traje, sino ingresar desinfectado. Hay empresas que han cometido el error, no he visto específica, he visto el caso, pero no he visto el nombre, por ahí sí tengo guardado el video, donde se muestra, por ejemplo, que a un trabajador le ponen una mascarilla y lo pasan por un túnel, para que prácticamente lo bañen en desinfectante. En Turquía, por ejemplo, han puesto túneles de desinfección en las calles para que las personas, cuando vayan por la acera o pasen en bicicleta, pasen por el túnel y se desinfecten. Aquí hay que tomar algo. Hay que recordar que esto es un virus que ataca a las personas internamente. Por lo tanto, de nada me sirve desinfectar a alguien por fuera si el virus ya lo tiene adentro. ¿Ok? Entonces, lo único que estoy ganando con los túneles es más bien
exponer al trabajador a un desinfectante que le puede generar una reacción alérgica, lo puedo intoxicar y no estoy ganando nada porque el virus ya está dentro de él. Si el virus está dentro de mi saliva o dentro de mi nariz, de nada me sirve porque el desinfectante no me va a ingresar al cuerpo, me va a rociar el cuerpo como tal. ¿Ok? Y más bien estoy cayendo en exponerlo a una condición insegura de seguridad laboral y de su salud, porque el desinfectante no fue hecho para superficies humanas, ¿verdad? En este caso. Entonces, los túneles no son la mejor alternativa utilizarlos en personas. Sí, muchas personas lo utilizan, pero obviamente es para desinfectar el traje que utilizan encima, ¿verdad? Para ingresar a un área o cuando salieron de una área de posible infestación. Ok, vamos acortando para ver si podemos darle respuesta a todas las preguntas que tenemos. ¿Qué análisis microbiológicos podemos realizar para poder asegurar que la superficie está libre del virus? Ahorita no le podría tal vez responder porque no tengo aquí ahorita como el dato, ¿verdad? Con mucho gusto, si me permite, para consultar a un documento que tengo, ¿verdad? ¿Qué tipo de análisis le puedo suministrar? Y más bien, si me puede regalar el contacto de la persona, ¿verdad? Y se lo haré llegar, en este caso, porque si no tengo el datito aquí a mano disponible. Perfecto, don Daniel, yo se lo envío para que usted le conteste después. A todos los que nos están preguntando si vamos a compartir el link si les vamos a enviar la guía que nos compartió don Daniel, así como la presentación. Dicen por aquí, 2 consultas. En el slide de contactos que vimos, si un operario está en diferente turno, pero utiliza la misma área de trabajo, ¿se considera amarillo? Sí, pero obviamente aquí hay que ver algo. Por ejemplo, cuando hay cambios de turno, algo primordial es que la empresa debe establecer su protocolo de desinfección antes de cada cambio de turno. ¿Ok? Entonces, obviamente, si yo estoy en una mesa de trabajo, en un puesto de trabajo, y viene el turno, por ejemplo, el turno de las 2 de la tarde, yo estoy en el turno de la mañana, yo debo dejar desinfectada mi área, ¿verdad? Para que el que llegue pueda recibir, y obviamente la idea es que encuentre el área desinfectada. ¿Ok? Porque no se trata tampoco de estar haciendo cambios de turno, ¿verdad? Y que una persona que pueda estar con el virus o que sea positiva esté dejando el virus en las superficies. Reitero, en esta guía, abajo está la tablita con la frecuencia recomendada de cuánto se debe estar desinfectando las superficies de trabajo, ¿verdad? Es algo que es sumamente importante que la empresa valore cuando hay cambios de turno. ¿Cómo recibe un turno con respecto al otro? ¿Okay? Y aquí voy a poner, por ejemplo, un ejemplo muy curioso. Llamémoslo en el caso, por ejemplo, en Japón. En Japón, por ejemplo, cuando una persona va a un servicio sanitario, por ejemplo, y utiliza, en el servicio sanitario hay toalla y jabón, hay desinfectante. Y la persona que utiliza el servicio sanitario desinfecta y sale del servicio sanitario para que la persona que llegue encuentre el servicio desinfectado. Eso es un tema cultural en Japón, pero les ha contribuido y les ha ayudado mucho a reducir, por ejemplo, el tema de los virus o el contagio de los virus. Porque obviamente cuando llegamos a una área donde otra persona estuvo, ¿verdad? No sé en qué condiciones la dejó. Entonces, ya sea que la persona que estuvo, es mejor que se asegure dejar todo desinfectado para la persona que llegue. Porque la persona que va llegando no sabe en qué tocó que tuvo contacto la persona que estuvo en el primer turno. ¿Okay? Excelente. Los cubrebocas es recomendable que sea utilizado por todo el personal en la organización y en caso de que la respuesta sea positiva, ¿es recomendable mascarilla o cubrebocas? Vamos a ver, este ha sido todo un tema, ¿verdad? El tema de las mascarillas ha sido todo un tema. Si ingresan a la página del Facebook del Ministerio de Salud, ahí establecen claramente que los cubrebocas generalmente se utilizan más para personas que estén con síntomas, ¿verdad?
de algún virus, no solo este, sino de algún virus, ponerle un cubrebocas, ¿verdad? Para evitar que esas gotículas se estén dispersando, ¿verdad? Y para el personal de atención, o sea, la persona que llega a atender a otro, ¿verdad? Que use cubrebocas. Vamos a ver, aquí ha sido todo un dilema porque eso también se ha vuelto, y reitero, se ha vuelto como, no lo quiero decir con ese tono, como un negocio, ¿verdad? Entonces, ahora todo el mundo quiere usar cubrebocas y entonces ahora vemos cubrebocas de todo tipo en el mercado, de todo tipo de materiales, ¿ok? Obviamente la oficial es un tipo de mascarilla, ¿verdad? Que se utiliza, la H1N1, ¿verdad? O la N95 en este caso, mejor, que se utiliza como un tipo de mascarilla oficial y más segura para atender a una persona con un posible contagio, ¿verdad? El problema de las mascarillas es que, tal como lo ha mencionado el Ministerio de Salud, es más que todo para atención y no es algo para estar utilizando en los centros de trabajo. Zonas como, por ejemplo, Corea del Sur, Taiwán, Japón, por ejemplo, China, si vemos los videos, vemos que todos ahí la población utilizan. Allí ellos han explicado que ellos, por ser unas poblaciones altamente densas, ¿verdad? Y haber tanta población tan cerca, tan junta, ellos sí han establecido como a nivel política del país utilizar cubrebocas. Pero aquí en Costa Rica, más bien, el Ministerio de Salud no lo ha propiciado que lo utilicen, ¿verdad? Entonces, no recomendaría que le pongan cubrebocas a todos los operadores, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. Vamos a empezar a gastar o poner recursos que hasta el momento más bien tal vez no sean tan necesarios y sí reforzar otros mecanismos más preventivos, ¿verdad? Que tienen que utilizar el cubrebocas. Un comentario que nos hacen, que me parece importante para todos. Dice, el protocolo del gobierno hace obligatorio que la empresa reporte al MINSA cualquier situación potencial de COVID. Esto no se puede omitir porque podrían sancionar a la organización. Es por ello que hay que ser muy preventivos y transparentes. Muy bien, más bien muy agradecido con el aporte, ¿verdad? Y ahí para todos, ¿verdad? Que tengamos muy claro que recuerden, lo mejor que podemos hacer es estar informados, informar, porque el virus está para atacar a las personas, ¿verdad? Y que prácticamente es algo que no podemos ver, que tenemos que utilizar todos los mecanismos transparentes o toda la información disponible para informar a las entes del gobierno, a la organización, cualquier posible vamos a ver, posible riesgo o sospecha de contagio. ¿Okay? Perfecto. ¿Existe alguna recomendación en cuanto a la frecuencia de desinfección preventiva que se pueda realizar en las instalaciones o queda a criterio de cada empresa? No, aquí como lo mencionas, aquí está la guía que acaba de publicar el gobierno establece la frecuencia, ¿verdad?, de desinfección y limpieza, ¿verdad? Y voy a mencionar algunos, por ejemplo, agarraderas de las puertas cada 2 horas, servicio sanitario cada 3 horas, grifos cada 3 horas, por ejemplo, los escritorios 2 veces al día, por ejemplo, teléfonos 3 veces al día, fotocopiadoras, por ejemplo, 4 veces al día, ¿verdad? Esto en un horario nocturno, por ejemplo, cubículos 2 veces al día, por ejemplo, sillas y mesas de comedores, ¿verdad? Antes y después de ser utilizados, ven que aquí no establece frecuencia en horas, sino en actividades, por ejemplo. Desinfectar, por ejemplo, constantemente, hasta los mismos dispensadores, ¿verdad? Tienen que limpiarse, ¿verdad? Entonces, en esto es importante que la frecuencia, digamos, la establezcan en esta guía que les vamos a pasar. Ahí viene la tablita, ahí viene la rutina diaria de limpieza y desinfección que deben estar aplicando. Obviamente esto también tiene que ver mucho con el volumen de personas que estén en el área. Exactamente. Perfecto, creo que vamos terminando. Una participante nos dice que para corroborar lo que se acaba de decir de retener el producto, pueden visitar control o escribir a controldecalidad@brinsa.co.cr. Eso es lo que me parece entender de este comentario.
Muy Entonces, bien, muy bien. don Daniel, su comentario de cierre para despedirnos. Ok, bueno, primero que todo, instar a todas las instalaciones a lo siguiente. El virus prácticamente se ha dispersado por todo el planeta, prácticamente ha generado obviamente una incertidumbre en todas las personas. Cada día, cada mes, cada semana vamos aprendiendo más de él, en la forma en que el virus se está comportando en nuestro ambiente, ¿verdad? Y que obviamente las medidas tienen que ser sumamente preventivas. Entiendo la incertidumbre, la preocupación de muchos, sobre todo los trabajadores que siempre viven con esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana con la organización? ¿Okay? Hay algo que ha robado mucho la atención de las personas y es el trabajo. Es que esto me va a dejar sin trabajo, ya no voy a ganar dinero, ya ahora cómo voy a hacer, pierdo mi trabajo, tengo que quedarme confinado en mi hogar, ahora cómo voy a sacar a mi familia adelante. Este tema prácticamente obviamente genera mucha preocupación e incertidumbre en la población, pero no podemos dejar de lado todas las medidas preventivas que el gobierno está tratando, ¿verdad? Y a través de CASIA estamos tratando de promover para que las organizaciones se esfuercen y den lo mejor de prevenir el contagio. Basta con que un empleado me salga positivo dentro de mis instalaciones para generarme todo un montón de protocolos de activación y que más bien me van a perjudicar más de las medidas que por sí ya estoy tomando, ¿ok? Reitero, las medidas son preventivas, es para salvaguardar personas. Sobre todo tenemos que aprovechar y aplicar todos los protocolos que están disponibles. No significa que hay que aplicar todo lo que yo vea, sino que yo tengo que evaluar la naturaleza de mi organización, aprovechar los recursos disponibles que me están dando, ¿verdad? Toda la información posible, conversarla con otros compañeros de la organización, ¿verdad? Esto es un tema de recursos humanos, salud ocupacional, gerentes, ¿verdad? El mismo empleado, tomarle la palabra, porque es una tarea entre todos, porque el virus está afectando a las personas, ¿verdad? No vino a afectar la inocuidad del producto. Y en la medida en que esto se vaya erradicando, obviamente la empresa poco a poco va a volver a la normalidad, pero siempre manteniendo sus protocolos preventivos, ¿verdad? Hoy vinimos con esta exposición a hacer un aporte, ¿verdad? De las medidas preventivas, que como repito, no son las únicas, ¿verdad? Puede que ya mañana algo que hoy creíamos ya no sea aplicable. Y pongo el ejemplo. Hace un mes el presidente decía, salúdense de codo y salúdense tocándose el pie. Hoy ya sabemos que ni siquiera podemos estar cerca de una persona a menos de 1,5 metros o 1,8 metros, ¿verdad? Porque sabemos que las gotículas viajan y aunque es cierto que el virus es muy pesado y cae, prácticamente tengo que evitar el contacto posible y mantener ese distanciamiento social, ¿verdad? Que hoy en día obviamente nos está llevando a un tema cultural que nos está cambiando un poco la forma de vivir, ¿ok? Entonces, ya para cerrar, los insto, ¿verdad? A que tomen sus medidas, que se informen bien qué tan efectiva es la medida, si les aplica o no les aplica, ¿verdad? Utilicen las guías, ahí está todo, vean, les puedo asegurar que ahí van a encontrar todo lo que están buscando, ¿verdad? Y que estén consultando, porque tanto el Ministerio de Salud, el Consejo de Salud Ocupacional, en caso CASIA, por ejemplo, ¿verdad? Inclusive, amigos y colegas de otras compañías nos pueden dar información en retroalimentación de qué estamos haciendo entre todos para ir implementando medidas que nos ayuden a asegurar, ¿verdad?, cómo podemos bajar y mitigar ante todo esta propagación del virus. ¿Okay? Ya con esto cierro mi participación, agradeciéndoles a todos su atención. Procederé a revisar las preguntas que les quede pendientes. Si alguno siente que no les respondí de una forma clara o concisa, pues con mucho gusto, pues entonces me escriben para ya dedicarle un poquito más de tiempo y poderles responder de la mejor manera. Con esto, pues entonces le agradezco mucho a CASIA por la oportunidad y les deseo a todos pues una bonita tarde. Muchas gracias, don Daniel. Nos despedimos de todos y en CASIA seguimos trabajando para darles actualizaciones en todos estos temas de inocuidad y de prevención tan importante para todos. Así que estén atentos siempre a nuestras comunicaciones. Que tengan una feliz tarde.